días a todos. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Si estás del otro lado mirando esta transmisión, es porque perteneces a la Iglesia de Dios, a su pueblo, o porque tenés la necesidad de acercarte a Él. Venimos en esta mañana a reconocer la majestad de Dios, la gloria de Dios y su amor por nosotros. Él nos salvó, somos pueblo suyo, de ovejas de su prado, y estamos en esta mañana acá para rendirle alabanza. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador. Jesús es aquel que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él te da la vida abundante, te da la vida eterna. Está sentado en su trono porque resucitó de los muertos y hoy quiere invitarte a que vos tengas un encuentro con Él. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle su soberanía y su control sobre esta reunión y sobre cada uno de nuestros corazones. Acompáñame. Señor, te damos gracias por esta reunión, por esta mañana. Gracias porque nos podemos reunir en tu nombre, porque hemos sido salvados, Señor, por tu gracia. Y porque conformaste un pueblo tuyo para que te alabe y para que te glorifique. Eso es lo que estamos haciendo. Señor, te damos las gracias y pedimos que se derrame tu poder, que cada corazón, Señor, pueda estar dispuesto y abierto para recibirte a vos, para escuchar las alabanzas, para cantarte, para recibir tu palabra que tiene poder para transformar las vidas. Señor, nos quedamos en tu presencia y te rogamos que podamos ver una obra nueva en esta mañana. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y como dice esta primera canción que vamos a cantar, oh ven, ven y deleítate. Es una invitación para que te goces en Dios. Él es el que da la vida abundante, pero también dice que si vos te acercás a Él, Él va a conceder las peticiones de tu corazón, pero primero lo va a transformar. Canta con nosotros esta canción. Concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él. Solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Acércate a Él esta mañana. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven. Oh, ven. Concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Nos gozamos juntos. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Estás invitada a la reunión de mujeres. Mujeres de todas las edades nos juntamos a aprender de la palabra de Dios. Los viernes a las 19 horas. Te esperamos.
Con el grupo de adolescentes Maranata nos estamos reuniendo todos los sábados a través de Zoom a las 18 horas. Si querés participar con nosotros, escribinos un mensaje en el número de la iglesia si te podemos agregar. Te esperamos. Les aseguro que si a alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios incomparable. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Sigue a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Decile con todas tus fuerzas. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Él está de nuestro lado, ¿qué pasa? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? ¿Quién nos detendrá? Dios es grande, decile. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Qué alegría poder ver cómo los hermanos de la iglesia de Tucumán están avanzando. Ellos están haciendo las reuniones por la radio, se habían vuelto a juntar, pero ahora para cuidar el testimonio de la iglesia dejaron de juntarse. Pero la escuela dominical y los cultos se hacen a través de la radio. Así que hoy, desde el Ministerio de Misiones y como iglesia que somos, como la familia que somos, queremos orar por ellos. Así que acompáñame a orar por ellos en la semana. También podés recordar estos temas y poder entre todos clamar a nuestro Dios por la amada iglesia de Tucumán. Así que te invito ahí en tu casa que puedas cerrar los ojos y orar conmigo.
Querido Dios, te damos gracias por la iglesia de Tucumán, te damos gracias por el pastor Walter, por la hermana Silvia, Señor. Te damos gracias por cada familia que pertenece, Señor, a cada lugar, a la cabaña, a la calera, a Medinas. Te pedimos, Señor, por el grupo de adolescentes, por las reuniones que se realizan a través de la radio. Bendecí, Señor, cada maestro, cada maestra, Señor, que prepara para que los niños puedan escuchar tu palabra. Gracias porque en estos tiempos difíciles podemos ver tu mano, Señor, en el control de todas las cosas y en especial en la iglesia de Tucumán, Señor. Bendecí esta misión, que tu mano siempre esté forzando, Señor, a Walter y a Silvia, a Marcos y a todos los hermanos que ahí trabajan, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y dejamos esta querida iglesia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En las dificultades, cuando todo se torna gris, cuando enfrentamos retos en la vida que pensamos que no podemos superar, también sabemos que Dios está en control, que podemos levantar nuestros ojos al cielo y saber que no estamos solos, que Dios no está de brazos cruzados, sino que Él está presente. Confía en Él y cantemos juntos esta nueva canción que dice que Él lo va a hacer otra vez. Lo hizo una vez y lo va a volver a hacer porque Dios es un Dios de milagros. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, pues nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Por eso le decimos que confiamos en Él. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
eso le vamos a cantar al Señor, que nada es imposible para Él. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Y como iglesia que somos, tenemos la victoria en la cruz de Jesús, y tenemos una misión que cumplir, que es ser luz en el mundo, ir e iluminar y glorificar a Cristo mediante la predicación del Evangelio y mediante el amor entre nosotros, para que unidos como estamos podamos predicar a Cristo. Vamos a cantar esta última canción. Somos herederos con Jesús, somos iglesia, somos reino de luz. Nosotros ahí en tu casa. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Volvimos a casa. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia.
Y eso cantamos. Vivo esta señora y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Una vez más. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una Unimos voz, nuestras voces Cristo eres Dios, para decirte que eres Dios. Cristo eres Dios. Tú eres Dios. Señor, eres Dios. Señor, eres alto y sublime. Estás sentado en tu trono reinando, Señor. Nada pasa desapercibido a tu mirada, ni nuestros corazones, Señor. Te rogamos que estés tocando nuestras vidas, que estés transformando nuestras vidas a través de tu palabra. Tu palabra tiene poder y no vuelve vacía. Con tu palabra hiciste el mundo e hiciste nuevamente nuestros corazones en corazones de carne. Señor, alimentanos para que como hijos podamos ser edificados, para que podamos crecer como iglesia y para que podamos conocerte más. Revelá en nuestro corazón lo que vos quieras en esta mañana, Señor. Tuyos somos, te pertenecemos, moriste por nosotros y ahora vivimos para vos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias a Dios por la nueva oportunidad que tenemos de estar encontrándonos por este medio, de tener esta reunión. Que Dios te bendiga. Dios te quiere hablar algo nuevo en esta mañana. Dios nos quiere enseñar algo nuevo. Te invito a que, si todavía no lo hiciste, que puedas pausar el video, porque por medio de esta modalidad lo podemos hacer, que en el lugar a donde estés te tomes el tiempo para orar de manera personal, de manera íntima a tu Dios. Si es en familia, que sea en familia. Si estás solo, que lo hagas en la soledad y que puedas pedirle al Señor que nos pueda traer algo nuevo, alguna palabra nueva para nosotros, para cambiar, para aprender y para ser renovados por Él. Hoy nos toca el capítulo 11 del Evangelio de Juan que venimos estudiando en serie. Y me gustaría empezar con algunas preguntas, con algunos pensamientos acerca de lo que vamos a hablar. Cada día, ya sea por la televisión o ya sea por la radio o por nuestro mismo teléfono celular, se da el parte de la cantidad de personas muertas por día. Y muchas veces hacemos como ver el número, pero no quiénes son o quiénes eran esas personas que fallecieron. Y la muerte siempre es algo que nos toca de cerca, personas familiares que ya no están o personas cercanas a nosotros. Pero esas personas que fallecieron no dejan de tener una historia, no dejan de tener una identidad como la tenés vos, como la tengo yo. Las preguntas que me gustaría introducir es: ¿alguna vez le tuviste miedo a la muerte? Si hoy te tocara a vos o a alguien cercano, ¿te lo pusiste a pensar? ¿Te preguntaste en algún momento de tu vida cuál es el sentido de la vida en general, pero más puntualmente en tu vida individual? ¿Todo se reduce a nacer, crecer, desarrollarse y morir? ¿O hay más? Estas son las preguntas que me gustaría empezar a introducir para que pensemos juntos. Porque literalmente vamos a ir a una historia que está totalmente ligada a la vida, a la muerte y a una situación oscura como lo es un velorio, la muerte de una persona. Venimos estudiando el Evangelio de Juan y en el capítulo número 10 Jesús ya se había hecho muy famoso por todas las obras, por todas las señales
y también por todas las palabras, sobre todo, que estaba diciendo acerca del mismo. En el capítulo 10 aprendimos, escuchamos, entendimos que Jesús, en medio de una celebración, en medio de una fiesta religiosa, dijo: yo soy el buen pastor. Los judíos entendieron perfectamente este mensaje y dijeron: esta persona se está haciendo semejante a Dios y la ley lo condena. Entonces hubo un revuelo tremendo por la cantidad de gente que había, por las declaraciones de Jesús, y quieren apedrearlo, quieren condenarlo, quieren matarlo. Jesús se aleja de ese lugar, logra salir de ahí porque Él es todopoderoso. Sale de ese lugar y dice la Biblia que Él se fue al lugar a donde Juan había estado bautizando, a donde fue el bautismo de Jesús. Y en ese lugar pasó varios días. Llegamos al capítulo 10. Me gustaría que puedas conmigo hacerte imágenes en la cabeza, comenzar a imaginar cómo es esta situación de lo que nos enseña este relato. Resulta que había enfermado Lázaro, quien era de la aldea de Betania y que tenía una hermana que se llamaba Marta y otra hermana que se llamaba María. Lázaro enferma. Y sus hermanas, que eran muy cercanas al Señor, y Lázaro también, le envían un mensaje al Señor. Estas mujeres sabían a dónde estaba Jesús y le envían un mensaje con un carácter de urgencia. Decía así el mensaje: Señor, el que amas, el que tú amas, está enfermo. Jesús, al recibir esta noticia, cuando escucha el mensajero, el Señor dice a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que la gloria del Hijo del Hombre pueda hacerse visible. Si lo recordás, en el capítulo 9, Jesús, cuando vio a un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron lo mismo y Jesús respondió con unas palabras muy similares: esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Así también estaba pasando con esta supuesta enfermedad de Lázaro, no es para muerte. Jesús, cuando oye al mensajero, decide quedarse 2 días más en el lugar donde está. El mensaje era claro, había una situación que era complicada. Sin embargo, en contra de todo argumento y pensamiento humano, Jesús decide quedarse 2 días más, no responder a esa urgencia del mensaje. El Señor, en ese momento, pasado esos 2 días, dice a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Sus discípulos le dicen: Rabí, maestro, hasta hace una semana los judíos habían acordado matarte, ¿y vas a volver a ir ahí? Jesús le dice: todo aquel que anda de día ve la luz de este mundo y no tropieza, pero aquel que anda de noche no tiene la luz en sí mismo, en su vida, y tropieza. Entonces, dice el Señor: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ahora a despertarle. Entonces sus discípulos le dicen: Rabí, maestro, si duerme entonces sanará. Lo que los discípulos no estaban entendiendo es que Jesús les había dicho otro mensaje que lo dice claramente: Lázaro ha muerto. No porque la palabra de Jesús haya provocado su muerte, sino porque Él, que es todopoderoso, que es omnisciente, que lo sabía todo, conoce de que Lázaro en ese momento había muerto. Pero el Señor añade: mas voy ahora a despertarle. Entonces sus discípulos, con todo el temor, pero con toda la fe, toman la decisión y dicen en la voz de Tomás: vamos también nosotros para que muramos junto con él. ¿Qué quiere decir que una persona haya muerto? El velorio ha comenzado. Pasando ya 4 días de que Lázaro había muerto, Jesús llega cerca de la aldea donde vivía esta familia, donde vivía María, Marta y el difunto Lázaro. Antes de llegar a la aldea,
Marta se entera de que Jesús estaba llegando. Marta sale a su encuentro, lo encuentra antes que llegue y le dice estas palabras: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Seguramente estuviste en un velorio, en una situación complicada, y también estas mujeres lo estaban viviendo, y seguramente en esos días que enviaron el mensaje, que estaban esperando la respuesta o la llegada del Señor, estaban diciendo entre una y la otra: si el Señor hubiera respondido a nuestro llamado, Lázaro no estaría muerto, nuestro hermano no estaría muerto. Y es lo que Marta le está diciendo en este momento al Señor. Jesús responde: tu hermano va a resucitar. Entonces Marta lo interpreta en medio del dolor y en medio de lo que sabe y lo que conoce del Antiguo Testamento, lo que le enseñaron. Sí, Señor, va a resucitar en el día final, cuando el juicio sea para todas las personas, entonces sí va a resucitar. Y Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, por más que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí está la pregunta que le hace el Señor: ¿crees esto? María le contesta: sí, Señor. Marta le contesta: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo que has venido al mundo. Después de este diálogo, Marta sale a buscar de vuelta, vuelve a su casa, va a buscar a María, su hermana, y le dice en secreto, en medio de ese velorio: el Señor está aquí y te llama. María sale de la casa, sale al encuentro del Maestro, y con las mismas palabras, pero seguramente con un desconsuelo mucho más grande, se tira a sus pies y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La palabra, el relato nos describe de que había muchas personas en esa casa que eran judíos, que habían venido a acompañar a estas mujeres en su luto, en su dolor. Y Jesús, al ver el desconsuelo de sus amigas, al ver las personas llorando, al ver esta situación difícil, nos dice la palabra: Jesús lloró. En medio de este relato, Jesús, totalmente compungido, triste por el dolor que estaba sintiendo en su corazón de humanidad, dice: ¿a dónde le pusieron? Ve, Señor, y ve. Todo el grupo, tanto los discípulos como Jesús, María, Marta y todos los testigos que habían estado en el velorio, que estaban en el velorio, van al sepulcro, a la tumba donde había estado enterrado Lázaro, donde lo habían enterrado. Con lujos de detalles, el relato nos dice que era una cueva y que había una piedra que habían puesto delante. Entonces el Señor dice: quiten la piedra. Su hermana le dice: Señor, hiede, está podrido ya, Señor, hay olor, hace 4 días que está muerto. Jesús la mira y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitan la piedra. La tumba queda liberada. Seguramente el olor a podredumbre de Lázaro se siente en el ambiente. Sin embargo, Jesús, con toda autoridad, levanta los ojos al cielo y exclama una oración: Padre, te doy gracias porque me escuchaste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por la causa de la multitud, para que crean que tú me enviaste. Dicho estas palabras, se para delante del sepulcro con la piedra quitada y con una voz muy fuerte clama: Lázaro, ven fuera. Seguramente esas palabras quedaron retumbando en esa cueva, todas las personas en un completo silencio, y aquel que había muerto, aquel que estaba en la tumba de 4 días, aparece en la puerta del sepulcro. El Señor dice: quítenle las vendas, libérenlo
y déjenlo ir. Uno de los milagros más impresionantes descritos en la Biblia. Este es el relato que tenemos. Aquel que había muerto había resucitado de la vida. Algunos pueden decir, bueno, capaz que tiene que ver con un caso de que tuvo una muerte repentina, pero en realidad no era una muerte. Dice que eran 4 días de muerto. Había una creencia en el pueblo judío, este es un dato curioso, se decía que el espíritu de la persona cuando moría andaba como cerca de 2 días cerca del cuerpo. Jesús esperó ese tiempo para que no haya ninguna duda de que esta persona estaba muerta y de lo que él iba a hacer. Jesús demuestra su humanidad en el dolor, pero Jesús demuestra todo su poder en resucitar, es decir, al clamar con su voz de que ese muerto vuelva a la vida. En el final del capítulo 11 dice que todos estos judíos ven el milagro, se sorprenden completamente y hay muchos que creen en él y hay muchos otros que van a los líderes judíos y le cuentan lo que Jesús había hecho. ¿Qué pasa? Los líderes judíos dicen, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Está haciendo demasiadas señales, tenemos que acabar con él. En ese momento, después de este milagro, se acuerda de que Jesús debía morir y acuerdan en ese momento que debía morir para no ser conquistado, por así decirlo, del pueblo. Esto lo podemos encontrar en la parte final del capítulo 11. Entonces, finalizado este relato, queremos ahora desglosarlo de alguna forma, ir a los conceptos, ir a los personajes y poder empezar a que este mensaje pueda empezar a desglosarlo y a poder empezar a calar hondo en nuestras vidas. ¿Qué personajes tenemos? María, Marta y Lázaro. Tenemos a los discípulos, tenemos a Jesús como el protagonista y tenemos 3 conceptos que me gustaría poder desarrollar: la vida, la muerte y la resurrección. Empezamos por el principio. ¿Quiénes eran María, Marta y Lázaro? En este relato se nos detalla expresamente de que eran personas a las cuales Jesús amaba. Es decir, que tenía una amistad con estas personas. Jesús amaba a María, Marta y a Lázaro. Estas personas eran creyentes, creían en Él, habían visto lo que había hecho y como leímos recién, como estudiamos recién, estas personas creían que Él era el Hijo de Dios, el prometido. Pero ¿qué pasaba? Estaban viviendo una situación completamente difícil. Hay un dicho muy popular que dice: todo tiene solución menos la muerte. Y estas personas que creen en el Señor, que creían en el Señor, expresan una oración. Fíjense cómo está en el mensaje, en el versículo 3. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces este fue un pedido, un deseo de María y de Marta, porque Lázaro estaba teniendo un problema puntual. Necesitaban la ayuda, la intervención de Jesús. Es un reproche lo que le hace María y Marta al Señor por causa de la muerte de su hermano. Enviaron el mensaje, Jesús demoró según su visión y les da las mujeres el reproche. Y qué interesante pensar en estos personajes. Si podríamos hablar de alguna identificación nuestra para con ellos, somos llamados a depositar nuestra fe en Jesús. Somos llamados a acudir a Jesús en los momentos más difíciles. Y muy particularmente el Señor también dice: si me aman, cumplan mis mandamientos, en los cuales también estas personas, estos creyentes de Jesús, estaban obedeciendo, estaban confiando en Él. María, Marta y el difunto Lázaro. Tenemos los personajes por un lado. Tenemos los discípulos.
Acá están los discípulos, que son ¿quiénes? Ellos son aprendices del Maestro. Están atentos, están observando cada paso de Jesús y el Señor les enseña. Ellos son obedientes ante la dirección del Maestro en cada uno de los aspectos de su vida. Tenían momentos difíciles, tenían preguntas, tenían dudas, tenían ganas de conseguir cosas espectaculares, pero sin embargo estuvieron al lado del Señor, y sobre todo en este relato de este luto, es decir, de este velorio que fue cancelado. Ellos fueron testigos oculares y vivenciales de los aspectos humanos de Jesús, en todos sus aspectos humanos, menos en el pecado, porque nuestro Señor nunca pecó. Pero también fueron testigos de la divinidad de Cristo, es decir, de todo el poder que tenía, de las cosas que Él hacía que nadie la podía hacer, de todos los atributos que el Señor tenía, que lo hacían iguales realmente a Dios. Ellos miraban con sus ojos y vivían estas experiencias. ¿Podríamos tener alguna otra identificación con los discípulos? Claro. María, Marta y Lázaro eran creyentes, dijimos, tenían su fe. Los discípulos, como nosotros, que somos llamados también a ser discípulos, no somos solamente llamados a ser creyentes, sino a ser seguidores, como los discípulos eran del Señor, estar al lado del Señor. No solamente a recibir milagros y beneficios, como aquellos. Hay una canción muy hermosa de Marcos Vidal que se llama Discípulos. Y la canción describe la multiplicación de los panes y los peces. Y dice que los discípulos estaban trayendo y llevando las canastas. No estaban solo disfrutando del milagro, sino que estaban trabajando. Nosotros somos llamados a trabajar en la obra de Dios. En este relato nosotros somos llamados a quitar piedras de los sepulcros, como en este relato sucedió, y somos llamados a cortar las vendas y a liberar a los resucitados, como los discípulos fueron seguramente quienes estaban trabajando junto con el Señor en el milagro. ¿Tenemos los personajes? Muy bien, vamos a los conceptos. Uno de los conceptos que dijimos es la vida. Por lo general, los velorios y las situaciones adversas nos llevan a preguntarnos esta clase de conceptos, esta clase de cosas. Lázaro murió. En otras palabras, había perdido la vida. Entonces tratemos de definir un poco qué es la vida. Es una pregunta filosófica por excelencia. Hay tres. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Vivir, entonces, podríamos decir que es ser persona, y ser persona es tener cualidades únicas, único, irrepetible, es la posibilidad de decidir, es la posibilidad de entender, es la posibilidad de poseer un cuerpo, como la Biblia lo describe, cuerpo, alma y espíritu. Eso podríamos decir que es tener vida. La respuesta mucho más profunda a solamente existir, nos tenemos que hacer a nosotros mismos este replanteamiento. ¿Qué es para mí la vida? ¿Y sabe cómo deberías contestártelo en un autoexamen? Tenemos que responderla en consecuencia al por qué vivimos la vida. Es decir, en qué o en quién o en cuáles cosas estamos invirtiendo la mayor parte del tiempo. ¿Qué o quién es más importante para vos? Por ejemplo, puse 4 ejemplos para que más o menos pensemos. Conozco casos, aquel marido o aquella mujer que perdió a su esposo, a su esposa, y puede decir estas palabras: ya mi vida no tiene sentido. Otro ejemplo, que también es lamentablemente una persona que conocí: el sentido de mi vida es enseñar, es dar clases. Un docente jubilado, a los pocos meses que tuvo que abandonar su trabajo, falleció. Otro ejemplo, el sentido de mi vida son mis hijos. Ahí están
los padres amorosos, y si no los tengo, no hay razón de vivir y hay frustración, y hay dolor. Otro ejemplo, el fútbol es mi pasión, y ahí le podés poner el nombre que vos quieras, la actividad que vos quieras, tal o cual cosa es mi pasión, por lo cual vivo, lo que me hace sentir vivo. Cuando definimos nuestra vida desde estos puntos, de esta clase de ejemplos que vimos recién, estamos poniendo mayor valor, dedicación y esfuerzo entonces a estas cosas. Estamos invirtiendo nuestra vida en aquellas cosas que describimos recién. El valor más repetido y el ejemplo más frecuente es escuchar esta frase: yo con mi vida hago lo que quiero. Entonces, vivir y entender la vida por mis propios deseos, por mis propias necesidades, por mis propios propósitos, entonces estamos viviendo solamente por y para nosotros mismos. ¿Saben cómo describe la Biblia esto? A esta manera, a esta forma de vivir: muertos en delitos y pecados. El Nuevo Testamento lo describe así. ¿Ustedes creen que están muertos? En realidad, ¿ustedes creen que están vivos? En realidad, ustedes están muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿por qué llama la Biblia? Si yo tengo vida, ¿por qué llama muerte a esto? ¿La Biblia define muerte o es un sinónimo de la palabra separación? Entonces, físicamente hablando, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo deja de funcionar, físicamente hablando. Espiritualmente hablando, según la Biblia, estamos separados, estamos muertos, estamos desconectados de la fuente de la vida, que es Dios mismo. Así dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están desconectados de la gloria de Dios. Entonces, aclarando lo de recién, vos pensás que tenés vida, pero en realidad estás desconectado de la fuente de vida. Esto, dice la Biblia, es estar muerto en delitos y pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y miren lo que dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una vez, es decir, viva una vez, muera una vez, físicamente hablando, y luego de este periodo haya un juicio. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, nuestro amigo Lázaro duerme? Está usando palabras que también están en Daniel 12:2. La Biblia dice, de los que duermen del polvo de la tierra van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es para la perdición y para el juicio eterno. Definimos qué es la vida, qué es la muerte, qué es la resurrección. El próximo y último concepto. Entonces la resurrección es volver a vivir. Hablamos de una vida y una muerte física, y una vida y una muerte espiritual. Entonces resucitar, la resurrección es volver a vivir. Y Marta lo entendía muy bien, como citamos recién Daniel 12:2. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, no solamente en el final, sino yo puedo resucitar con mi poder hoy, en ese momento, en ese funeral. Jesús es quien por su poder y su voz llamó a Lázaro de la muerte en la que estaba inmerso. No solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Jesús es el que da vida nueva. Jesús es el que da el sentido a la vida. Él es el más importante. Jesús, es quien también te está llamando. Por medio de este mensaje, con su potente voz, Él te está llamando a que lo conozcas, a que vengas a la vida verdadera, que es conocerlo. Te llama a resucitar hoy, espiritualmente hablando, a nacer de nuevo. Así dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy te llama a vos que estás escuchando este mensaje. Entonces, vamos a ir buscando
el final. Entre muchas otras enseñanzas, ¿qué es lo que nos enseña este relato de Juan 11, este velorio que estuvimos describiendo? Isaías 55:9 dice: así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que los suyos. Palabras y palabra de Dios. Hay un propósito que es el propósito propio o el propósito humano, y hay el propósito divino de Dios. Para hacerlo más claro, si Jesús hubiera respondido al propósito que tenían María y Marta de sanar a su hermano que estaba enfermo, entonces Jesús, si no hubiera tenido lugar ese velorio, entonces no se hubiera ejercitado la fe ni de María ni de Marta, ni de los discípulos, ni de todas las personas que estuvieron allí. Si no hubiera sucedido esto, entonces Jesús no podría haberse compadecido del dolor. Nuestro Señor vino a morir en una cruz por nosotros y a tener la experiencia humana que vos y yo tenés. Cuando vos llorás, el Señor te entiende y te conoce, y Él puede compadecerse del dolor, porque así dice la palabra. Tenemos un sumo sacerdote que puede sentir, que puede vivir y compadecerse de nosotros. Si se hubiera cumplido el propósito humano, entonces no hubiera tenido la oportunidad Jesús de demostrar su poder y su identidad en esa resurrección. Sin este milagro, no podría haber anticipado que la resurrección era un camino viable. Jesús lo que hizo fue venir a morir por nosotros y también a resucitar en el tercer día. Y estaba anticipando, esto puede suceder, mucho más efectivamente sucedió. Y ese es nuestro mensaje, la tumba vacía, la resurrección. Otro punto más, me quedan dos. Quienes fueron al velorio creyeron en Él. Estas personas, dice que muchos de los judíos creyeron. Hay algunos que fueron a decirle a los líderes, pero todos creyeron por lo que Él hizo en ese momento. Por último, y no menos importante, los líderes judíos acuerdan asesinar al Señor por causa de este milagro. Se estaba cumpliendo el propósito de Dios en esa demora. No estaba respondiendo conforme a lo que pensaban que era bueno María y Marta. Estaba respondiendo a lo que era bueno para su perfecto y eterno propósito, que era morir por vos y por mí. Su palabra, Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida. Yo vengo a ponerla voluntariamente. Yo recibí este mandamiento de mi Padre, yo pongo la vida y yo tengo poder para volverla a tomar. No es que estaban obrando por sí solos, el propósito de Dios se estaba cumpliendo en esa situación. Así dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces te invito a que mires adentro tuyo, a que mires tu situación, mires tu casa, mires tu contexto, mires la iglesia, mires la situación actual y te preguntes, y es una pregunta que me hice yo: ¿hasta cuándo vamos a renegar de las cosas que nos faltan o de lo que Dios no me da? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando en lo que no tenemos y vamos a pensar en nuestros propósitos y no en los propósitos de Dios? Dios nos llama hoy a sus propósitos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Te pregunto, si hoy llegase el final de nuestros días, si hoy fallecemos, si hoy morimos, ¿podríamos asegurar como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios o conforme a mis propósitos y mis planes? ¿Qué hay en mi vida que me impida entregarme completamente a sus propósitos, a sus planes? Conclusiones, querido expectante, querido hermano, querida hermana. Lázaro no dijo ninguna palabra registrada en la Biblia. Jesús lo transformó y transformó su vida. Así dice
un devocional acerca de este pasaje. Nosotros deberíamos ser como Lázaro, amados por Jesús, quitados de la muerte, sentados a su mesa y estar compartiendo el odio de sus adversarios. No solamente querían matar al Señor, sino también querían matar a Lázaro, porque era un testigo ocular, no solamente eso, sino vivencial del poder de Jesús. Nosotros somos llamados a ser como Lázaro. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y multiplicó los panes y los peces y dio de comer a la multitud. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en tinieblas. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, separados de mí nada pueden hacer. Jesús dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, es decir, nadie puede perderse si me sigue. Jesús en este pasaje dice: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, por más que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Se escucha esta voz de Jesús que te está hablando. Jesús dijo quién era y lo demostró con acciones. Por eso tenemos el testimonio en la Biblia. Lo muestra con hechos concretos lo que dice. Hoy te lo está diciendo a vos. Y vos lo estás escuchando. Y Él te está preguntando en este momento: yo soy, ¿crees esto? Si la respuesta es sí, si tu respuesta es sí, entonces entregale toda tu vida, entregale todo el control de tu vida para que Él sea una verdad transformadora, que Él te traiga una vida nueva. ¿Cómo se hace? Reconoce que sos insuficiente, que tu vida no vale nada delante de Dios. Sin embargo, Él la entregó, su propia vida, que sí valía, para darnos una nueva oportunidad de relacionarnos. Nosotros estábamos destituidos, estábamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados si no creímos en Él. Y Él nos llama a encontrarnos de nuevo con Él. Él pagó el precio de toda la maldad si vos estás dispuesto a recibirlo. Te invito a que ores conmigo para cerrar este tiempo agradeciéndole al Señor y rindiéndonos ante su majestad, su poder. Amado Dios, nos acercamos a tu presencia con muchísima reverencia, Señor, con agradecimiento, con sorpresa, porque cada vez que te conocemos más, cada vez más chiquitos somos, Señor. Vos sos todopoderoso, estás en todos los lugares, vos cumplís tus propósitos, vos hacés tu voluntad. Y perdonanos, Señor, porque nos creemos autosuficientes. Perdonanos porque tomamos en primer lugar las cosas que no tienen valor, Señor. Tu palabra dice: si hemos resucitado con Cristo, que busquemos las cosas de arriba donde estás vos sentado a la diestra de Dios. Que la vida de las personas que están participando de este video, que llegaron hasta este momento, tomen la decisión de acercarse a este Jesús que es el que salva, que es el que transforma. Él mismo dijo: yo estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que vos toques nuestros corazones y que nos ayudes a conocerte todavía más. Y que no escuchemos solamente tu voz en el principio para darnos vida, sino para que cada día tu palabra nos siga transformando y perfeccionando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús nos rendimos delante de vos. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra reunión de hoy. Damos gracias a Dios por su palabra permanece para siempre, que permanezca en nosotros, que podamos conocer más y más a Jesús para honrarlo con cada paso que damos en nuestras vidas. Antes de despedirnos, tenemos unos anuncios para darles. Primeramente, un cumpleaños que se festejó en esta semana, el cumpleaños de Emiliano Schiaffino, que cumplió el 25 de agosto. Y no fue un cumpleaños cualquiera,
Fue muy especial porque fue el primer cumpleaños en el que es papá, está disfrutando su paternidad, así que te mandamos un saludo, Emi, que Dios te bendiga, un gran abrazo de la iglesia también. También te queremos decir que los días martes la iglesia abre sus puertas, los martes de 18 a 20 horas, así es el horario. Abre sus puertas para ayudar al barrio y para predicar el evangelio. Te pedimos que nos estés acompañando en oración, pero también te pedimos un compromiso de tu parte. Si vos tenés ropa, tenés alimentos no perecederos, frazadas, y lo podés donar a la iglesia, acércate a Avenida Patria 1257 para que nosotros lo podamos recibir y luego distribuirlo. También te pedimos que si conoces a algún vecino o alguna persona que tiene alguna situación de necesidad, ya sea material, ya sea emocional, una persona que esté sola y que nosotros le podamos hacer compañía y ayudarla de alguna manera, avísanos o pasale el teléfono de la iglesia, pasale para que vea las reuniones. Compartamos las reuniones para que la palabra de Dios llegue a muchos. Y ese martes que nosotros estamos acá, podemos también visitar a las personas o recibirlas también. Así que oremos por esta actividad. Los jueves a las 20:30 tenemos la reunión de oración. La tenemos por Zoom, por Facebook y también por WhatsApp. Sumate, que seas parte también del tiempo de oración, de los temas. Vemos la mano de Dios, escuchamos su palabra y esperamos su respuesta. El Señor siempre nos asombra, tiene una sorpresa para nosotros. Y por último, te comentamos que la reunión que viene, el domingo que viene, es una reunión muy especial porque es la reunión aniversario de la iglesia. La iglesia cumple 87 años y los queremos disfrutar todos juntos. Vamos a tener la presencia del pastor Julio, la participación en la palabra, por supuesto, y también vamos a tener videos, vamos a tener fotos, testimonios, así que no te pierdas la reunión que viene porque seguramente Dios nos va a bendecir mucho. Nada más, que tengas un hermoso domingo, que el Señor te acompañe y te guíe en toda la semana. Nos vemos. No temeré, sé sufrir, se conmueve mi fe. No temeré, no temeré. Diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor.
escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor.